Bueno, hola querida comunidad de Ancestrina. Hoy queremos compartir con ustedes algunas de las reflexiones que nos llegan de la vivencia en el caminito con medicina. Estas reflexiones vienen pues también de las experiencias con todos ustedes, de lo que nos permite tener Ancestrina y de la decisión pues que vamos tomando día a día, todos los días, de estar en este camino de las tradiciones ancestrales y de nuestro compartir como con estas tradiciones, con los mayores y con los legados que hemos recibido. Luego, una de las reflexiones importantes es que el camino con medicinas es para valientes y es un ser valientes que nos tomamos y que yo me tomo muy bien, que es un ser valientes en cuanto a estar presentes. Eso quiere decir como estar aquí y estar ahora en cada experiencia de nuestra vida. Es difícil y además complicado estar en el camino de las medicinas y no darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra vida, de lo que ocurre en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra vocación y bueno, en las áreas de nuestra vida. Así que estar en el camino de las medicinas sin duda es una invitación a estar presente y a estar consciente en todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, en las relaciones que tenemos, en las decisiones que tomamos, en la palabra puesta, en la palabra dada. Luego, una de las cosas que hace que este camino sea para valientes es que te pide, ¿no? Te invita y te requiere estar aquí, darte cuenta o estar presente, tener los ojos abiertos y los sentidos también abiertos y dispuestos. Muchos de los comentarios que nos hacen con los usuarios de la comunidad es como sentí que mis sentidos se refinaron, que podía ver más, que podía oír más. Me di cuenta que no puedo dejar de ver lo que estoy viendo, que ya no puedo ni quiero evadir lo que está pasándome. Luego, el camino con las medicinas nos pide esto, como ser valientes en el darnos cuenta. Asimismo, pues nos pide, por ejemplo, como un respeto hacia lo que sea que observamos, hacia lo que sea que nos pide las medicinas en sí mismas. Muchas veces estamos en contacto con alguna medicina y la medicina nos muestra una información, nos envía una sabiduría o también nos señala algo, nos pone unas tareas. Luego nos pide como valientes la impecabilidad de ejecutar aquello que nos damos cuenta, de empezar a cambiar, por ejemplo, una actitud, de expresar una verdad, de hacer una tarea, ¿no? De decirle a alguien algo que estamos necesitando expresar, de dejar ciertos hábitos. Y es un camino para valientes porque ya sabemos cuánto nos cuesta como humanos soltar y dejar algunos hábitos, algunas relaciones, algunos secretos, algunos silencios, o cuánto se nos facilita evadir, ¿no? Luego, sí, también por este lado sigue siendo un camino para valientes, ¿no? La medicina también nos pide un respeto hacia ella y un respeto hacia todo lo ancestral y lo tradicional y realmente revoluciona y transforma nuestra manera de vivir, ¿no? Luego nos pide cambio, nos pide transformación desde lo más básico o lo fisiológico, por ejemplo, en la relación con tu cuerpo, en la relación contigo mismo, en la relación con tu pareja, con tu familia, con tus amistades o tus relaciones profesionales, ¿no? Y es un camino de valientes porque cambiar es para valientes. No es fácil cambiar, no es fácil cambiar, por ejemplo, y sobre todo cuando ya somos adultos y tenemos muy formados nuestros sistemas de creencias, nuestras como maneras de vivir. Y cuando entramos al camino con las medicinas, la medicina te va introduciendo la necesidad de un cambio, bajo la confianza de que todo lo que nos pide la medicina o todo lo que nos llega o lo que empezamos a intuir o a percibir distinto a partir de esta relación, sin duda está encaminado a nuestro bienestar, al bienestar de las personas que nos rodean y finalmente al bienestar colectivo. Luego también es para valientes en términos de la conciencia que nos requiere con relación a que estamos en un mundo, formamos parte, estamos conectados con los demás y somos un colectivo y eso tiene una responsabilidad. Así que bueno, transitar el camino con las medicinas y con las tradiciones ancestrales sin duda nos requiere, sin duda nos pide, nos envía la invitación y las tareas a hacer cambios y transformaciones en nuestro cotidiano. Lo que sí sabemos con muchísima claridad, con muchísima confianza es que todo cambio, todo pedido, toda tarea que nos mandan o toda limpia, toda purga que a veces nos dan las medicinas mismas son para nuestro bienestar. Así que
acerquémonos al camino de las medicinas con esta disposición blandita, tranquila, ¿no? Serena y también valiente para cambiar y para seguirnos moviendo y para seguir conociendo cómo vamos cambiando cada día.